Gracias, Señor. Buenos días. Bendito día que tú nos das para seguir creciendo en ti. Bendito día que tú nos das para percibir tu paternidad y para recordar que somos hijos. Tú eres Padre perfecto. Nosotros debemos ser entonces hijos obedientes ante el Padre perfecto. Es lo que tú quieres, Señor. Esa obediencia que reconoce, porque la obediencia perfecta es reconocer tu perfección. Es reconocer tu perfección en todo lo que dices, en todo lo que nos instas a hacer, Señor. Y queremos adorarte como un acto de reconocimiento a ti por medio de nuestra obediencia. Porque cuando decimos, Señor, lo que tú digas, eso hago, ¿qué estoy reconociendo? Con acciones. No solamente personas que escuchan la palabra, sino hacedores de la palabra, no engañándonos a nosotros mismos. Te estamos adorando, Señor, porque estamos diciendo, es tan cierto, tan irrefutable, tan definitivo, tan beneficioso lo que tú dices, que yo lo hago, que lo hacemos, Señor, porque te adoramos. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Nuestra obediencia es el reconocimiento de que tú tienes la razón, que incluso obedecernos a nosotros mismos es decir, estamos obedeciendo una mentira, porque obedecemos es tu palabra, obedecemos tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú te obedeces a ti mismo, de hecho, Señor. Tú te obedeces a ti mismo en el sentido de que tú eres amor. Bien lo escribió Juan en su primera carta, que tú eres amor. Tú eres amor y por eso todo lo haces repleto de amor. Tú eres justo, así que en cada acción tuya hay justicia. Tú eres la verdad. Señor Jesucristo, tú lo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, por supuesto. Y por eso en ti no hay mentira alguna. Y la verdad nos hace libres y nos seguirá siendo libres en la medida que vayamos descubriendo esas mentiras que antes definían nuestros pasos. Y te adoramos cuando decimos, ya no hay mentiras que definan nuestras acciones. Ya no hay mentiras que hagan que nos equivoquemos, precipitándonos a actuar como no debemos, a veces no actuando, porque también tú nos dices que por fe hagamos ciertas cosas, perdonar, dar, volver a creer, pero ahora creyendo en ti, porque dejamos de creer porque creímos en un mundo que nos falló. Pero ahora volver a creer, pero ahora creyendo en ti. Es más, si hemos dejado de creer en ti, volver, retomar la fe en ti, Señor. Esa es la adoración que tú quieres, Señor. Que te adoremos diciendo, todo lo que tú dices es tan cierto, es tan bueno, es tan agradable, es tan perfecto, Señor, que no dudo en hacerlo. Reconozco que es lo mejor, que es lo beneficioso, que es lo que tú quieres y que este mundo, aunque no lo pida, lo necesita. Porque el mundo no pide santidad, pero ¿cuánto se beneficia de los santos del Señor que ya no roban, no mienten, no hacen violencias? Y aunque no aplaude al mundo, esto no puede negarse, que por cada ladrón arrepentido, por cada mentiroso, por cada violento arrepentido, es beneficiado, Señor. Señor, gracias por la palabra con que hoy quieres que crezcamos en la adoración, entregándonos a ti y en la extensión de esa adoración, formando adoradores, porque tú también quieres que te adoremos formando adoradores, porque tú también pusiste un mandamiento, hacer discípulos, enseñar que guarden todas las cosas que hemos mandado, claro, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo que nazcan nuevos y que naciendo como nuevas criaturas ahora ya con la naturaleza tuya, Señor Jesucristo, hagamos nuevas todas las cosas. Hoy bendecimos esta mañana y confiamos que tú harás algo extraordinario. Aquí estamos y queremos, Señor, ser testigos y partícipes de tu buena obra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema me gusta mucho y espero que también le guste mucho a todos los demás. Y creo que nos vamos a sentir identificados porque probablemente hemos caído en una tentación. Sí, los santos del Señor podemos caer en varias tentaciones, pero hay una que se circunscribe mucho a, al mundo cristiano, o por lo menos al mundo de los que, bueno, vamos incluso hasta los que no son cristianos, pero que quieren vivir bien, que quieren estar en paz.
¿Y de qué tentación vamos a hablar hoy? ¿Mm? La tentación de vivir dentro de una burbuja. Es más, voy a comentar una anécdota donde más que hablar de una persona que quería vivir en una burbuja, quería vivir en una doble burbuja, si es que se puede. Bueno, esta persona quería crearse una doble burbuja. Y es que resulta que haciendo ministerio, levantando iglesia, en una ocasión, mientras hacía esa labor, se acercó una dama y ella me propuso una idea que para ella era brillante. Yo creo que hasta soñó con esa idea, no podía dormir la noche anterior y esperaba cuándo decírmela. Ella me dijo esta siguiente idea. Miren, vamos a levantar esta iglesia así, esta iglesia que estábamos levantando, pero vamos a hacerla para mujeres nada más. O sea que yo iba a ser el único caballero, pues. Vamos a hacer una iglesia solo para mujeres, que las mujeres se refugien, que se consuelen unas a otras, sin varones que les hicieran daño, que las miraran de una u otra manera, que le propusieran cosas que ellas no querían, que no las violentaran de alguna manera. O sea, ella quería aislarse de los varones porque tenía algo contra la imagen masculina. No solo quería una iglesia para refugiarse del mundo, sino otra burbuja adentro. Ni siquiera hombres cristianos. Ella no quería hombres cristianos, quería solo damas. La doble burbuja. Y esto me lleva a pensar cómo muchas veces utilizamos o pretendemos utilizar a Dios para vivir dentro de una burbuja. O sea, que el mal no me toque. Es verdad, nosotros no queremos ser tocados por mal y el Señor no es que quiera que nosotros seamos tocados, devastados por el mal, pero a veces lo permite. Y vamos a Juan 17. ¿Es bíblico vivir dentro de una burbuja? Con palabra lo vamos a responder. Dice Juan 17, versículo 15. Es que yo creo que ya con el 15, vamos a seguir leyendo después de Juan 17 otros versículos. Pero yo creo que con el primero ya se refuta eso, se revienta la burbuja. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dicho de otra manera, no los saques del mundo, guardarlos del mal. ¿Sabes por qué, Señor, quiero que los guardes del mal? Si pudiéramos seguir desarrollando esta oración del Señor Jesucristo. Porque van a vivir en el mal. Van a vivir entre malvados. Van a vivir cerca, escuchándolos, teniendo participación por lo menos en los trabajos, en las comunidades con malvados. El Señor no nos dice, vayan a la burbuja. Es más, nunca pidió Él hacer una burbuja. Nunca pidió al Padre, refugia a los que no tengan nada que ver con los malvados. Van recibiendo a Cristo para refugio. Van recibiendo a Cristo para refugio. De hecho, es antibíblico porque ¿cómo irán de aquel que no han escuchado? ¿Quiénes? Los que no creen. De hecho, gracias a Dios que los cristianos no se refugiaron, si no, nosotros no lo seríamos. Se hubieran quedado allí guardados en la iglesia primitiva y por vivir ahí guardados en la iglesia primitiva, no hubieran extendido el mensaje de salvación. Imagínense ustedes a Pablo viviendo dentro de la burbuja. Solamente. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de Timoteo, de Tito, de Onésimo y de muchos más? ¿De cuántos más? De muchísimos más por generaciones. Pero seguimos leyendo Juan 17 desde el versículo 16. ¿Qué dice nosotros? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado a la burbuja, no. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor nos coloca en el mundo y nosotros decimos, Señor, bueno, no era el favor que yo quería y de hecho para evitar esto voy a hacerme una burbuja, voy a poner muros, voy a esconderme, voy a irme lejos. Esto no es bíblico. El Señor dice que nos ha enviado al mundo, pero para que en ese mundo donde hay oscuridad, las personas vean la luz de Él. Y de hecho, cuando Él dice, como tú me enviaste al mundo, que es lo que vemos en el versículo 18 de Juan 17, resulta que el Señor Jesucristo tuvo que caminar entre pecadores inmundos y a ellos los llamó.
Él no estaba, nuestro Señor Jesucristo no estaba en su burbuja y llegó Mateo asomándose afuera de la burbuja. Oiga, oiga, me arrepiento, quiero, permítame estar con usted. Y Jesús de su burbuja no le dijo, bueno, santifíquese, pórtese bien, arrepiéntese cuando realmente ya no tenga pensamientos pecaminosos, por favor. Entonces avíseme y yo lo voy a dejar entrar porque yo no quiero gente impura cerca de mí. Nunca fue así. De hecho, Jesús se acercó a la mesa de Mateo, a su puesto de publicano, donde estaba pecando y lo llamó. Y ni a hablar de muchos otros, y confrontó a muchos en su pecado, porque él tenía este cara a cara constante con sus críticos, porque estaba entre ellos, él no se refugiaba. Yo sé que es tentador, es más, le voy a decir algo, la iglesia es bien tentadora y tal vez a usted le ha pasado que van a la iglesia y están en esa sana conversación y hasta puede entrar en comparación, esta gente no se parece a la de mi trabajo. Yo hablo con la hermana, el hermano de la iglesia y no se parece al compañero o la compañera de mi trabajo, no se parece a mis vecinos, a las personas que me rodean. No, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme solamente con esta gente. Es más, y si dentro de la iglesia creamos una burbuja más pequeña, los de verdad que son santos, porque hay algunos carnalitos por ahí en la iglesia, vamos a hacer esta élite, ¿no? Como la dama que me decía que hiciéramos una iglesia solo para mujeres y que yo iba a ser pastor, pero invitado, ¿no? O que conmigo, no sé, tal vez las damas iban a tener un acto de misericordia. Luego, no le terminé de contar la historia. La historia fue que no lo hice. La historia fue que no lo hice porque no era bíblico. No era bíblico, no estaba bien. Y otra parte, después la señora comprendió y sí estuvo entre caballeros, niños jóvenes, sí llegó a tener después una vida cristiana. Juan 16. Juan 16, habíamos visto Juan 17, vamos a un capítulo anterior, Juan 16, a ver cómo efectivamente tenemos que estar entre las personas, no vivir en una burbuja. Vuelvo y repito, es bien tentador cuando escuchamos a otros hablar con pureza, con santidad, y queremos vivir en esa burbuja y decir, ¿dónde hay una burbuja para jóvenes? ¿Dónde está la burbuja juvenil? No el ministerio juvenil, la burbuja juvenil, para que nunca hablen con nadie afuera. Hay una burbujita que se llama Los Años Dorados para que mi papá nunca hable, ya que mi papá está en la tercera, para que nunca hable con viejitos que no son muy decentes. Esto es bíblico. Juan 16, 32 a 33. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. O estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo primero que, bueno, él sí estaba hablando de algo que ocurrió. Bueno, inmediatamente recordemos que cuando el Señor Jesucristo es arrestado, lo dejaron solo, les anunció. Pero también no deja de ser cierto que estaba hablando de otra difusión, otra ida, otro escape, otro momento en que ellos serían esparcidos, que luego sería cuando ellos serían perseguidos. Pero sí, les advirtió, ustedes van a dejarme solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y ciertamente estamos en el mundo y muchas veces nos vamos a sentir solos, pero Dios está con nosotros. Lo importante no es cuántos malvados hay, sino que haya uno solo bueno, que sea Dios, y es Dios que se ofrece porque Él nos dice, acércate a mí y yo me acerco a ti, dejando el doble ánimo, purificando los corazones, limpiando las manos y todo esto. Con eso nos debe bastar. Y es que el problema es que yo no quiero estar entre malvados. ¿Por qué? Entre pecadores, porque esta gente me quita la paz. Pero el versículo 33, vamos a volver a leer, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, queremos estar en una burbuja o podemos estar tentados de meternos en una burbuja, construir un refugio, un búnker, porque en el mundo tenemos aflicción. ¿De dónde vienen las guerras, las traiciones, las codicias, las mentiras del mundo, de personas? Y por eso no quiero tener parte con el mundo. Miren, este tema a mí me toca muy en lo personal porque antes de ser cristiano ya yo me estaba refugiando.
De hecho, una de mis aspiraciones era vivir completamente solo para siempre, para siempre, para siempre. Quienes conocen mi vida se dan cuenta que solo no estoy, sino muy, muy acompañado ahora mismo, ¿no? Pasé de soledad a familia instantánea. Gloria a Dios por eso. Pero mi plan era tan, tan absoluto que uno de mis propósitos era aislarme. Es más, quienes me conocieron antes de ser cristiano, incluso yo tenía las ventanas cerradas y a veces si podía taparlas y que estuviera todo oscuro, mejor, para no escuchar, para no ver. Me había hecho mi burbuja porque era muy susceptible. A mí me dolía mucho la maldad de las personas. ¿Y cómo la quería evitar? Evitando las personas. Pero eso no es bíblico. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar porque ya Cristo venció al mundo y quiere seguir venciéndolo a través de nosotros. Y es que al final de cuentas también es antibíblico el refugiarse, el esconderse, porque va en contra de la orden que él nos dio en Mateo 28. Y vamos a buscar Mateo 28 ya al final de este capítulo y de hecho al final de este evangelio. Él nos dio una orden y que podemos estar violentándola, podemos estar negándonos a ejecutarla por querer vivir solo entre nosotros, los mismos con los mismos, cada día. Disfrutemos estos tiempos, pero disfrutamos estos tiempos entendiendo que estando juntos como iglesia, nos apoyamos, nos restauramos, hasta nos decimos, ora por mí porque en mi trabajo las cosas son insoportables, no soporto el barrio, esto me duele. O como muchos ahora nos aterra ver las noticias porque vemos que el país está en situaciones muy difíciles y si no queremos mirar al país, bueno, vamos a mirar la noticia del mundo y está muy mal también todo. Rumores y guerras, rumores de guerra y guerras. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Vivir en el mundo. Porque Mateo 28, del 18 al 20, se nos dio esta orden. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es que no quiero estar con los malos. Resulta que estando entre ellos, haciendo discípulos, bautizándolos para que arrepentidos y convertidos ya entonces tengan nueva vida y comiencen a comprender espiritualmente, porque al recibir el Espíritu pueden comprender la totalidad y el fin de la palabra, pues con eso el Señor que nos está diciendo, yo también estoy ahí. Yo no quiero estar con esta gente. Es más, Jesucristo hubiera podido decir, no, nos podría decir con toda autoridad, ya suficiente lo que viví. Y miren, de hecho, miren cómo terminé en una cruz. Así que ahora les toca a ustedes. Sí, nos toca a nosotros, pero dice, yo estoy con vosotros todos los días. Jesucristo no ha dejado de estar. Él ascendió. En ese momento, ¿qué hizo? Ascendió, pero seguía con nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero estos tres son uno solo. Ha seguido con nosotros siempre. Es más, el Espíritu Santo está en nosotros queriendo ser luz y nosotros en la burbuja, en el muro, en el búnker, ahí escondidos. Es rico, es tentador. Y si es una tentación que se vuelve pecado cuando se ejecuta. O sea, ¿cuál es el problema de la tentación? Cuando se obedece la tentación. No nos deje caer en tentación, porque si no quedamos pecando. Señor, líbrame de esta tentación. ¿Y cómo nos libra de la tentación? Advirtiéndonos. Señor, líbrame de la tentación. Si estoy diciendo, esto te va a hacer daño, esto no es lo que yo quiero. En cuanto a refugiarte, no te juntes con esa chusma, ¿no? Eso no es bíblico. Tenemos que estar en medio de la gente haciendo discípulos, pero eso sí, no para vivir como ellos, sino para que ellos vivan como viven los hijos de Dios. Con santidad, descansando en la justicia de Dios, regocijándose en la paternidad de nuestro Dios, glorificando a Jesucristo Salvador, haciendo nuevas todas las cosas, restaurando familias. Tenemos que estar ahí, porque ¿qué es el hombre metido en una burbuja? La luz bajo el almud, la luz oculta. No es lo que Dios quiere, aunque nosotros querramos. Es más, para que vayamos meditando.
Si hemos estado tentados en alejarnos de la gente, tenemos que también en oración ver cuáles son esos pecados que hay en nosotros, porque si hay pecados, los pecados no solamente es la maldad y el instinto este criminal que debemos tener y la mirada lasciva descontrolada, no, el todavía rendirnos al miedo. Tener miedo no es lo que Dios manda. Él dice, no tenga miedo, o sea, por lo cual yo que entiendo que tener miedo, permanecer en el miedo, es un pecado porque es contrario a la voluntad de Dios. O el que tenga rencor todavía a la gente, que tenga menosprecio. Tal vez estamos menospreciando, rechazando a cierto tipo de gente por sus costumbres, por sus maneras, porque nos choca cómo hablan, porque nos choca cómo viven. Y eso habla de una misericordia contenida. No tenemos que desbordar en misericordia como el Señor se desbordó en misericordia por nosotros, hacia nosotros cuando nos salvó. Y todavía tiene una misericordia extendida. No solo hacia el resto del mundo, sino hacia nosotros mismos, soportando todavía nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones. En Romanos 12, versículo 18, queda confirmado que no solo tenemos que estar entre la gente, que no solamente tenemos que estar entre la gente que no es correcta, la gente que es mala, la gente que es violenta, sino que tenemos que contrariarlos, está bien, desconcertarlos, confundirlos con santidad. Eso estamos aquí para desconcertar, moverle el piso. Oye, ¿cómo así? Porque es que en Romanos 12, 18 nos dice esto, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos, con el santo del Señor, por supuesto, obvio, eso ya se cae su peso, pero también con el chismoso, el perequero, el ladrón, el de doble ánimo, el vicioso y demás. En cuanto a nosotros, estar en paz con ellos, pero ¿cómo yo tengo paz? Aislándome de ellos, no, teniendo vínculos de paz y sobre todo con el amor, que es el vínculo perfecto. Y de repente este tema no me gustó mucho porque estaba soñando con esa burbuja, ¿no? Estaba soñando algún día me iré a un monte donde solamente vea árboles y lo que haga ruido y se mueva son los pajaritos o los ñeques y demás. Ya, eso es todo. Ay, cómo quisiera poner vidrios herméticos para no escuchar nada. Cómo quisiera trabajar solo, porque eso también fue una aspiración que yo tuve en mi vida. Cuando yo escribía, cuando escribía para teatro, televisión, yo decía, ¿cómo me gustaría un día estar escribiendo a solas en mi estudio y de repente caerme y morir? Morir escribiendo, lejos de la gente. Bueno, Cristo me mostró que no es así. Ese no es su plan, no es su voluntad y gloria a Dios por eso. Y en cuanto a nosotros, estar en paz con todos, con eso, los perequeros, los buscabullas, los que abochornan, los que dañan, los que rompen y desconcertarlos a ellos con nuestro ánimo. Vamos a orar. Señor, con nuestro ánimo tenemos que concertar, pero nuestro ánimo, que es animado por tu palabra, por tu espíritu. Estamos aquí para ser luz del mundo. Estamos aquí para no aislarnos del mundo. Estamos aquí para no crear incluso burbuja dentro de la burbuja que es la iglesia, porque probablemente hasta en la iglesia tenemos la otra burbuja, muy unidos a los santos y separados de los carnales. Eso no es bíblico. Queremos aislarnos de los demás y no te buscamos a ti para adiestrarnos a hacer luz, sino para que tú nos escondas, para que tú nos guardes. Tú nos guardas del mal estando en medio del mal. No nos guardas del mal sacándonos del mundo. No, tú nos dejas aquí en el mundo y en el mundo tenemos que movernos protegidos por ti porque en ti confiamos y siendo pregoneros de justicia entre los injustos. Señor, gracias por esta palabra que nos corrige, nos lleva a examinar, porque también cuando vengan los tiempos más difíciles, tal vez no queremos vivir una burbuja, pero cuando vengan las persecuciones, vamos a tal vez a querer solamente estar entre los santos del Señor, pero tenemos que saber cómo anunciar en esos tiempos difíciles, estando entre malvados. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos hoy en nombre de Jesús. Amén.